Hola a todos, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a hablar acerca de los hidruros. Empecemos por definir qué son los hidruros. Los mismos son compuestos binarios que están formados por un metal y por un átomo de hidrógeno. En estos casos, en el caso de los hidruros, el metal siempre toma números o estados de oxidación positivos, mientras que el hidrógeno toma número o estado de oxidación negativo igual a -1. Pero aclaremos un poco a qué nos referimos cuando estamos hablando del número o estado de oxidación. Cuando hablamos del número o estado de oxidación de un elemento, nos referimos a la cantidad de electrones de ese átomo que van a participar de la unión. Ahora bien, ¿cómo identificar el número o estado de oxidación si nosotros tenemos dudas respecto a cómo hacerlo en la tabla periódica? Al recurrir a la tabla periódica y buscar el elemento en cuestión, ustedes se van a encontrar con muchos números y es posible que no sepan reconocer cuál de todos estos números es el que les indica el número o estado de oxidación del elemento. Es por eso que cualquier tabla periódica en la parte superior central destaca el recuadro de uno de los átomos y en el mismo les señala qué información les está brindando cada uno de los valores. En este caso, yo amplié ese recuadro para señalarles que en el caso de la tabla periódica que yo tomé de modelo, el número o estado de oxidación es indicado en este lugar. Continuemos ahora. Veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo se nos pide indicar el nombre del compuesto utilizando la nomenclatura tradicional y la nomenclatura de Stock. En este caso la fórmula es la siguiente: hierro, hidrógeno, 2. Lo primero que nosotros necesitamos saber es el número o estado de oxidación que tomó el hierro. Para esto utilizaremos la regla de las diagonales, como ustedes pueden ver que yo utilicé acá a través de esta flecha de color rojo. La misma me indica que el número o estado de oxidación del hierro, en este caso, fue de 2. Ahora bien, dar el nombre según la nomenclatura de Stock es muy sencillo. Comenzamos con la palabra hidruro, que hace referencia al compuesto del que estamos hablando. En este caso es un hidruro del elemento hierro. Y entre paréntesis y con números romanos se nos indica el número o estado de oxidación del hierro, que en este caso fue de 2. Ahora bien, para dar el nombre según la nomenclatura tradicional, esto es un poco más complejo, e independientemente de que nosotros ya conozcamos que el número o estado de oxidación del hierro, en este caso fue de 2, debemos de todas maneras recurrir a la tabla periódica y buscar si este elemento, en este caso el hierro, cuenta con más números de oxidación. En particular, además del número 2, presenta como posibilidad de número de oxidación el número 3. Ahora, para dar el nombre a través de la nomenclatura tradicional se utilizan prefijos y sufijos especiales. Como el hierro presenta únicamente dos valores de número o estado de oxidación, nosotros de esta tabla únicamente debemos utilizar los dos renglones centrales, ya que ellos son los que se utilizan cuando tenemos el menor entre dos valores posibles o el mayor entre dos valores posibles. En este caso, como las posibilidades eran los números 2 y 3 y nosotros utilizamos el número 2, que es de los dos números el menor, al nombre debemos darle la terminación oso. Entonces comenzamos indicando el tipo de compuesto, en este caso es un hidruro. A diferencia de la nomenclatura de Stock, debemos empezar con el símbolo del elemento, que en el caso del hierro es Fe. Luego continúa la doble R de la palabra hierro y le damos la terminación oso, tal cual nos indica la tabla. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos el hidruro férrico. Se nos dice el nombre y se nos pide la fórmula molecular. Debemos recordar que la fórmula molecular de cualquier hidruro comienza indicando el símbolo del elemento del metal y luego, en segundo lugar, se encuentra el símbolo del hidrógeno. El subíndice que acá está señalado con la letra X corresponde al número o estado de oxidación del metal. Ahora bien, siguiendo
a lo que nosotros hicimos en el ejemplo 1, nosotros ya sabemos que los posibles números o estados de oxidación para el hierro son los números 2 y 3. Como las posibilidades son los números 2 y 3, y además de eso utiliza la terminación ICO, entonces yo voy a ir a la tabla de la nomenclatura tradicional, que es la que usa nombres especiales, voy a buscar donde dice ICO, que es el tercer renglón, y el mismo me indica que se utilizó el mayor entre dos números posibles. Como el mayor de estos dos números es el número 3, en este caso el número o estado de oxidación del hierro utilizado fue 3. Ahora bien, retorno a la fórmula molecular que yo ya casi tenía armada, y en lugar de X reemplazo por el número o estado de oxidación del hierro en este caso, que fue de 3. Veamos un tercer y último ejemplo. En este caso se nos dice que el nombre del hidruro es hidruro de cobre y entre paréntesis se nos indica el número 2 a través de números romanos. Nuevamente se nos pide indicar la fórmula molecular del mismo. Al igual que en el ejemplo anterior, comenzamos por escribir el símbolo del elemento químico correspondiente al metal, que en este caso es el cobre. Cu es el símbolo del mismo, luego el símbolo del hidrógeno y dejamos todavía sin reemplazar el subíndice que se corresponderá con el número o estado de oxidación del cobre. Ahora bien, yo en este caso tengo total seguridad de que se utilizó la nomenclatura de stock, ya que la misma nos indica siempre entre paréntesis y con números romanos cuál fue el número o estado de oxidación utilizado por el metal. En este caso, el número o estado de oxidación utilizado por el metal fue de 2. Por lo tanto, ya conozco y no necesito recurrir a la tabla periódica para conocer el número o estado de oxidación utilizado por el cobre. Lo único que nos queda por hacer es reemplazar a la letra X por el valor 2 y de esta manera hemos escrito la fórmula molecular del mismo. Bueno chicos, espero que este video les resulte útil. Nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.